Hola crioliteros, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer una plancha antigua para usar de costurero o para lo que más les guste. Ahora sí, comenzamos. Miren, vamos a tomar una plancha que tengan en casa y vamos a copiar la silueta de la base. Una vez que recortamos el molde, vamos a pasar a hacer estas tiras, ¿no? Acá le estoy mostrando en un papel. Vamos a necesitar dos partes iguales de una tira que tenga 2 centímetros de ancho y otra de 3 centímetros de ancho, por el largo de la plancha. Acá tenemos las tres bases de la plancha. Necesitamos también dos, como dije antes, los laterales, 2 tirafinas y un cartón de 10 centímetros de ancho por el contorno de la plancha. Estas son las tiras de 3 centímetros de ancho a la cual le vamos a hacer este tipo de onditas. También vamos a cortar la silueta de algún pajarito y vamos a cortarla 3 veces en cartón. Acá tenemos las dos bases, vamos a pegarlas entre sí. Las tiritas de 2 centímetros de ancho van a ser 2, vamos a pegar una en cada lado de cada uno de sus laterales. Una de las tiras es un poquito más larga porque va a cubrir también la parte inferior de esta base de plancha. Una vez que la pegamos, cortamos el excedente. De esta manera nos queda todo el contorno cubierto. Pegamos una tirita en la parte trasera de la plancha. Ahora necesitamos pegar lo que va a ser el cuerpo de la plancha, pero antes de pegarlo vamos a necesitar hacerle estos semicírculos que, como vieron, son tres de la misma medida tendría que ser, pero bueno, en este caso yo hice uno más pequeño. Lo que después de cortarlo lo lijé para que nos quede prolijo el cartón. Así hago con los dos laterales. Uno va a ser un poquito más largo que el otro. Una vez que tengo esto ya realizado, tomo las partes que nosotros cortamos y las voy a doblar un poquito manualmente como para que nos quede hundida. Y de esta manera la vamos a pegar con silicona caliente, pero también pueden utilizar silicona fría o silicona líquida. De esta manera vamos a pegar todo el contorno del cuerpo de la plancha. También lo hice con silicona. Hacemos lo mismo en la parte trasera de la plancha, cubriéndolo con un cuadrado de cartón. Tomamos bien las medidas y cortamos. Hacemos un semicírculo a mano alzada. Manualmente hundimos el sobrante del semicírculo y lo pegamos. En la parte de la tapa centré lo que sería la mitad. Luego la tirita de 3 centímetros de ancho, le hice un corte ondulado y la pegué en el contorno.
En la parte trasera pegué una tirita de 1 centímetro de ancho. Y en esta parte presten atención al mecanismo, es apenas un cuadradito donde yo redondeé las puntas, hice un agujerito y pegué estos en cada lado de la plancha, porque esto va a ser la función de bisagra. Comprobamos que el palito de brochet entre bien en esos agujeritos y marcamos para luego cortar. Hacemos lo mismo con la parte de la tapa. Les muestro cómo quedaría. Pasamos el palillo por entre medio de estos agujeritos. Una vez que comprobamos que todo funciona bien, vamos a continuar con lo que es el pajarito. Cortamos las 3 partes, lo que formaría la silueta del pajarito, y vamos a pegarlos entre sí. Esto va a hacer que le dé volumen. En esta parte vamos a utilizar gesso. Si no tienen, no se hagan problema, pueden utilizar induido plástico o estuco o como lo llamen en su país. Se trata de una pasta para las paredes. Una vez que cubrimos toda la plancha en el interior y exterior con gesso, vamos a tomar un cepillo de dientes y vamos a dar pequeños golpecitos. Acá ya lo tenemos seco y lijado. Una vez que se secó el gesso o el induido, le pasamos una pequeña lijita muy finita como para sacar toda la aspereza. Luego tomamos acrílico negro y vamos a pintar toda la plancha por dentro, por fuera y todos los detalles que tenga, inclusive el palito de brochet. Estoy con una masa que es porcelana fría. Lo que hice, tratar de hacer un soporte de la manijita, pero que sea o que dé aspecto de antiguo. Con acrílico marrón vamos a pasar un estilo pincel seco, pero no tan seco, o sea, en un grado medio, y vamos a pasar muy suavemente, apenas tocando la superficie, ¿no? También en toda la plancha. Como vieron en la parte interior, yo ya lo tengo terminado, nos queda la parte exterior, pero es la misma técnica. Fui manchando con color óxido partes de la plancha. Esto va a ser que tenga un aspecto aún más envejecido, oxidado, antiguo. Una vez que se secó, fui pegando el pajarito.
También el soporte donde va a ir la manija, que es una que conseguí una maderita que tenía en casa, torneada, y me gustó para la idea. Espero que te guste este video, te invito a que te suscribas, cualquier duda déjamelo en los comentarios. Si querés ayudarme para continuar con el canal, te pido que le des me gusta. A mí me ayuda mucho el me gusta y los comentarios para que la gente pueda ver el video y este video pueda verse de una persona a otra. Y si te gusta mucho, compartilo. Eso me va a ayudar un montón. Yo en este momento lo que estoy haciendo con el pincel es pasarle un poquito de purpurina color oro, sería purpurina oro, y lo que hice luego fue pasarle un poquito con los dedos, que también lo podemos hacer tranquilamente. Esto va a hacer que quede aún más envejecido y le da ese brillito extra que queda muy bonito. Acá tenemos la maderita torneada. Lo que hice fue pegarla, la pueden pegar con algún pegamento de contacto. Un consejo que les doy es que la porcelana fría se seque muy bien, porque si no tiende a vencerse. Y también lo pueden hacer con masilla epoxi, que esa masilla se seca en 10 minutos, esa sanitaria. Bueno, pueden hacerlo el soporte con eso. Pegamos la manijita de madera. Y una vez que se secó muy bien, vamos a barnizar toda la plancha con este barniz mate, ¿sí? Barniz mate va a ser lo ideal. Bueno, pero si quieren ponerle barniz brillante o el barniz que tengan en casa. Una vez barnizado, lo dejamos secar muy bien. Una vez que está seco, ya podemos usarlo. En este caso, yo lo usé de costurero. Colocamos los hilitos y listo, ya tenemos todo organizado. Podés colocar lo que vos quieras. Cintas, elástico, lo que a vos te guste y lo que quieras mantener organizado o guardado. Así que bueno, espero que te haya gustado, que te suscribas al canal. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.